Buenas noches, hermanos, amigos. Les saludo como siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de la primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, Puerto Rico. Siempre me complace mucho compartir el mensaje de la palabra de Dios con ustedes, porque para mí es un honor y un privilegio y para ustedes es una bendición. La palabra misma dice que todo el que oye y lee las profecías de este libro recibe bendición, es bienaventurado. Así que qué bueno poderlo hacer y poder recibir esa bendición sobre nosotros. Quiero orar para pasar al mensaje de la noche, no sin antes recordarles que si desean la oración o desean rendir su vida a Jesucristo, pueden llamarnos al 787-883-0809, tanto esta noche como cualquier día de lunes a viernes de 8 a 3 de la tarde. Así que puedes hacerlo también escribiendo una notita para que nosotros la veamos y empecemos a orar por ti, para que Dios sea propicio a tu necesidad, obre en tu situación o sencillamente empiece a darte una vida nueva si decides recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Así que pasemos a orar para compartir esta palabra. Señor amado, te doy gracias en esta noche por una oportunidad más de llevar palabra al pueblo, a todo aquel que tú has tocado para que se conecte, para que escuche, para que reciba y para que sea terreno fértil para recibir la semilla de vida. Señor, todos necesitamos oír palabra tuya. Esta palabra tuya que es espada de dos filos, corta para allá, pero también corta para acá. Y yo te pido que a todos nos ministres y que en todos nos impactes, Señor, con tu poderosa mano, con esta palabra tuya que viene ungida por tu Espíritu Santo, para que salve, sane, liberte, bendiga, restaure, fortalezca, consuele y haga en cada uno conforme a tu voluntad y a las muchas necesidades que todos tenemos. Sabes que estamos confiando y esperando en ti y que tú nos has dicho en tu palabra que estemos quietos y confiemos que tú eres Dios. Así que ayúdanos a estar en esa quietud, porque también a través de uno de los profetas dijiste que en quietud y en reposo será nuestra fortaleza. Que podamos estar tranquilos en tu presencia, dejar que tú nos fortalezcas, que tú nos ayudes a esperar y que confiemos que como Dios soberano y bueno que eres, estás en control y cumplirás el propósito por el cual has permitido todo esto. Gracias Señor, gracias Señor. Para ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza. En tus manos estoy, así como todo este público conectado. Y es en el nombre de Jesús que te suplico estas cosas y te doy gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, yo quiero compartir con ustedes en esta noche el pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, el capítulo 3. El Evangelio según San Lucas es el tercer evangelio que aparece en el Nuevo Testamento, para aquellos que tienen menos conocimiento bíblico. Y aparece después de el relato que el evangelista Lucas hace de el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento del mismo, el anuncio del nacimiento de Jesús, el nacimiento del mismo. Luego, como Jesús a los 12 años, que es quien único lo registra, va al templo con sus padres y habla con los doctores de la ley. Y entonces, en este capítulo 3 se inicia el ministerio de Juan el Bautista como tal, para aquello que fue llamado. Y es bien interesante cómo Lucas da todos los datos específicos, históricos, para legitimizar su escrito y para impactar y hacerse claro a un público gentil que era el destinatario de este evangelio. Y ahí Lucas dice, el autor, que en el año 15 del imperio de Tiberio César, da ahora los detalles de quiénes gobernaban en cada provincia. Siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Licinias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Ahí está el primer punto importante. Cuando llega el tiempo de algo, Dios acomoda todo. Y Juan había nacido para ser profeta, que preparar el camino de Jesucristo. El que se acostumbraba en esta época enviar a alguien delante de la llegada de un rey o de alguien imponente, para que las vías estuvieran claras, limpias, adecuadas. Y Juan había sido prometido con esa función. Y Lucas, después que registra el momento exacto, el momento histórico exacto en que esto ocurre, no solamente políticamente, sino también religiosamente, al mencionar el sumo sacerdote, que se supone que era uno
pero como el imperio había nombrado a Caifás yerno de Anás, por eso aparece ahí. Sin embargo, el pueblo judío seguía reconociendo en Anás el verdadero sumo sacerdote, porque ellos, según su religión, entendían que un sumo sacerdote no cesaba sus funciones hasta que moría. Así que por eso aparecen dos sumos sacerdotes, aunque se supone que sea uno. Y así lo vemos en el resto de la historia de Jesús. Pero vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. De alguna manera, Juan está ubicado donde tiene que estar ubicado para lo que Dios le ha dicho que va a hacer. O sea, tú no puedes recibir una promesa de Dios y estar en un lugar totalmente inadecuado, impropio, lejano a que lo que Dios quiere hacer contigo se cumpla. Y Juan sabía de su llamado y parece que buscaba al Señor en el desierto y estaba consagrado, porque otros de los evangelistas que narran este mismo pasaje hablan de cómo él se vestía, cómo él comía, cómo él se alejaba buscando el rostro de Dios. Y entonces Lucas especifica que es ahí, en ese contexto, donde viene palabra de Dios a Juan. Definitivamente, yo creo que Dios nos ha jugado una treta. Dios nos ha encerrado, aunque hayan por el medio un montón de otras razones y un montón de otras manos criminales y un montón de otras cosas. Dios ha permitido que estemos encerrados para que descubramos la vida, los tiempos que estamos viviendo, la misión de la iglesia, nos miremos en un espejo y acabemos de escuchar su voz en medio de este desierto. Dios nos ubicó en el escenario necesario para interrumpir muchas otras cosas que hacíamos y poder escuchar su voz, poder poner primero lo primero, y que lo que Él quiere desatar sobre la iglesia y los llamados que Él tiene pendiente y las promesas que ha hecho se empiecen a cumplir. Y ahí está Juan. Y en el momento de Dios viene palabra de Dios a él en el desierto y él comienza a predicar. Y dice que él habló por toda la región contigua al Jordán, que era bien largo el Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Fíjense que el perdón de pecados se da si hay arrepentimiento, pero la otra cara de esto es el verdadero arrepentimiento, que yo me acerco a Dios, pero la otra cara es que yo me alejo del pecado. Por eso es que después, más adelante vamos a ver cómo diferentes personas le dicen, ¿y qué es lo que tengo que hacer? O sea, vengo al llamado que tú haces, quiero ese perdón que tú ofreces, me acerco para el rito del bautismo que tú dices que estás bautizando para arrepentimiento y perdón de pecados, pero ¿qué más hago? Porque se está ilustrando de esa manera que un rito, una liturgia, una ceremonia como tal no es suficiente. Y estos hombres que estaban escuchando ese mensaje necesitaban hacer las dos cosas: acercarse a Dios, pero también alejarse del pecado. La primera acción, que era como matricularse en el reino, es: sí, quiero el perdón, me acerco, me dejo bautizar y permito que de esa manera empiece esa limpieza en mí, esa acción de ese perdón de Dios que anhelo. Y aquí Lucas registra que esto es el cumplimiento de Isaías 40, donde Dios dice a través de Isaías que se levantaría una voz que clamaría en el desierto, que prepararía el camino del Señor y que diría que había que enderezar las sendas. Y es donde, como en Isaías 40 dice, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová. Fíjate que es un llamado a lo que está vacío se rellene, todo valle sea alzado. Y está hablando de nosotros buscar llenarnos de Dios y prepararnos para esa visitación, esa llegada de ese rey que representa esa metáfora. Todo valle sea alzado, todo monte y collado se baje, que precisamente representa que todo lo que está haciendo nuestra confianza y nuestro orgullo y nuestro ego baje. Lo que tiene que subir, la fe, me imagino, suba. Lo que tiene que bajar, que es el orgullo, baje. Lo que está
torcido se enderece, que es empezar a trabajar con nuestro corazón y nuestros caminos, y lo áspero se allano. Hay que empezar a suavizar la vida y suavizar las relaciones, y se manifestará la gloria de Jehová. Y dice aquí, y verá toda carne la salvación de Dios. Porque Lucas es un autor gentil, hablándole a gentiles. Y les hace claro que esta buena noticia que traía Juan y que luego traería Jesús, era para toda carne. Pero que cualquiera fueras tú, necesitabas arrepentirte. Venir al bautismo para recibir perdón, pero entender que hay que trabajar con la vida, con la actitud, con los caminos, con la apreciación y la autoestima y todas esas cosas que representan nuestra personalidad, para que se manifieste esa salvación que nosotros anhelamos. Y Juan se dirige a su público con unas palabras bien ásperas, bien duras, porque él les dice a las multitudes que empezaron a oírlo, empezaron a acercarse. ¿Quién no se va a acercar? Digo, para mí es extraño cuando la gente es indiferente a la oferta de la salvación y el perdón de los pecados. Hoy día la gente le suena tan trillado las buenas nuevas de salvación, que creen que esto no tiene valor, importancia, o que no es necesario, o se acostumbraron a oírlo y no entienden el valor, la trascendencia, lo que representa que tú seas perdonado y que de esa manera tú seas salvo. Y cuando la gente empezó a escuchar de eso, dijeron, yo necesito ser perdonado. O sea, su primera reacción fue, yo sí soy un pecador y yo necesito ser perdonado. Pues vamos allá, vamos a buscar ese bautismo y vamos a responder a ese llamado de arrepentirnos, de acercarnos a Dios y alejarnos de nuestra vana manera de vivir. Y cuando empieza a acercarse esa multitud, Juan les habla tan duro, les dice, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Sabe? En la palabra, cuando se habla de la serpiente antigua, se está hablando de Satanás. De alguna manera, el pecado de esa multitud los asociaba más al enemigo de las almas que a Dios. Y él le está hablando de esa forma dura. O sea, ellos vienen reconociendo que necesitan perdón, y Juan les mete ese cantazo y les dice, oh generación de víboras, o sea, ustedes saben lo malos que son. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a alejarse de eso que les va a traer condenación? Es lo que le está queriendo decir. Pero Juan también está tratando de que ellos se autoevalúen y no se estén acercando por temor a las consecuencias de sus malos caminos, por temor al infierno, por temor a la condenación, sino que tengan motivaciones correctas. Porque uno busca a Dios porque sabe que está mal, porque sabe que está vacío sin Él, porque sabe que no hay otro camino de salvación, porque tu vida no está completa hasta que le buscas y te llenas de Él, y no hay paz, ni gozo, ni realización, ni propósito, ni todo lo que le da sentido a la vida de un ser humano cuando no nos acercamos a Dios. Y esa tiene que ser la motivación de buscar a Dios, que es nuestro Creador, que Jesús dijo que era nuestro Padre, que Él tiene en sus manos todas las cosas, que Él quiere bendecirnos y trasladarnos de ser criaturas a ser hijos suyos y herederos suyos. Y la motivación tiene que ser esa, conocer a este Dios maravilloso, a este Dios eterno, a este Dios santo, a este Dios que dice que es delicioso estar con Él. Y no el miedo a la condenación, no el miedo al infierno. Eso me acuerda de la oración de la piadosa, que decía, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme al verte en una cruz escarnecido. Muéveme en tus afrentas y tus heridas y el ver la forma en que has sido tratado. Y dice al final, no me tienes que dar porque te quiera, porque aún lo que espero, si lo que espero no esperara, que es ver al Señor y estar salvo, lo mismo que te quiero, te quisiera. O sea, independientemente que haya cielo o infierno, que lo hay, porque la Biblia lo dice, cuando uno de verdad se ha metido con Dios, uno dice, aunque no hubiera nada después, vivir esta vida sintiéndose amparado, sintiéndose amado, sintiéndose perdonado, sintiéndose acompañado, sintiéndose con propósito, sería suficiente. Pero como para Dios no fue suficiente, Él nos hace sus hijos, sus herederos, y nos promete que un día vamos a estar con Él en gloria. Y eso me encanta,
porque Dios nos creó para estar en relación y comunión eternamente con Él. Puso un pedacito de Él en nosotros para luego recuperarlo cuando vivamos en comunión eterna con Él. Y como te dije, si no hubiera nada más, sería suficiente el poder vivir en esa condición, porque si algo está matando a esta sociedad y a la gente, y uno lo lee, y uno lo ve entre líneas, y lo escucha entre líneas cuando habla con ellos, este sentido de desamparo que hay, de soledad, de vacío, de falta de norte, de orfandad. Mire, uno con Cristo y a veces se descuida y el enemigo coge uno en baja y como que trata de turbar la mente y el corazón de uno, pero no. Dios te ama, Dios te ampara. Cuando Jesús miró a las multitudes, dice que lloró sobre ellas porque los vio desamparados y dispersos como ovejas que no tenían pastor. Tú no puedes andar por la vida desamparado. Tú no puedes andar por la vida huérfano, aún teniendo padres. Tú no puedes andar por la vida como si no tuvieras nada, aunque tengas un techo bueno, de madera, de cemento, sobre tu cabeza. Tú necesitas, para tener una vida verdadera y plena, sentir que te aman. Hoy yo fui a una casa y vi en la puerta de la adolescente un papelito. Cuando fui camino al baño, vi en la puerta del adolescente que decía, en inglés, pero decía, aquí hay alguien que espera ser amado. De esos papelitos que tienen tape detrás. Y yo le pregunté al adolescente, ¿eso lo pusiste tú ahí? Y me dijo, sí. Y yo sé que los padres de esa niña la adoran. Pero de alguna manera hay ciertas edades en que uno necesita una demostración mayor de eso. Déjame decirte, uno lo necesita siempre. Pero cuando hay voces que piden ayuda, cuando hay voces que en broma, en serio, ponen ese tipo de noticia, de información, de invitación, es que se necesita más. Y a veces queremos que ese más lo den los padres, lo den las parejas, lo den las cosas materiales, pero no. Te lo digo yo que lo tengo todo. Que tengo una familia maravillosa, un esposo maravilloso, mis hijos, mis nietos. Que yo no tengo un ministerio bendecido, tengo salud, tengo fortaleza. Y déjame decirte que si no tuviera Cristo, nada de eso significaría nada. Yo sé que la fuente de todo es el Señor y sé que lo que hace que yo disfrute de todo es el Señor. Porque yo sé de gente que tiene mucho más que yo y no se sienten realizados, no se sienten felices, no se sienten llenos, porque todo sin Cristo es nada. Y aún la nada con Cristo puede ser mucho, porque Él está constantemente como tu Padre, acompañándote, ayudándote, siendo fiel, siendo propicio y compensando cualquier vacío o carencia que tú puedas tener en la vida. No sigas desamparado, no sigas huérfano, no sigas vacío, no sigas indiferente a esto. Dios te puede ofrecer lo que nadie te puede ofrecer. No sigas esperando que algo o alguien te llene. Quien único llena el corazón, la pieza que completa tu ser, es Jesucristo. El rompecabezas de tu vida estará completo cuando la pieza principal, que es Jesucristo, entre a tu corazón. Es el único que puede cancelar todas esas deudas de amor que tú tienes, el único que puede quitar esa sensación de desorientación, de despropósito, de vacío, de tristeza, de melancolía, esas preguntas existenciales, ese divagar. Quien único puede arreglarlo es Jesucristo, pero no de afuera, sino de adentro, y no de amigos, sino en el centro, y no solamente para cuando lo necesito, sino todo el tiempo, porque todo el tiempo se necesita un abrigo para el frío, se necesita un sol para la oscuridad, se necesita alimento para el estómago y se necesita paz para las crisis del alma. Y eso solamente lo da Jesucristo. Y hay que buscarle, no por evitar algo en el más allá, sino por el poder disfrutar desde hoy la vida, por el poder desde hoy quitar todas esas emociones negativas que nos mortifican y que no nos dejan disfrutar lo demás que Dios nos ha dado. Él es primero, Él es lo principal. Y cuando Juan predicó para que la gente se sintiera primero que nada perdonada,
porque es lo que da comienzo a todo, es la llave que da comienzo a todo. Acercarse al Señor con una actitud de arrepentimiento para recibir perdón y sí entrar por los ritos y las ceremonias que tradicionalmente se hayan hecho, pero examinar las motivaciones del corazón, porque por más ritos y ceremonias que se hagan, si no se viene con la actitud correcta, de nada sirve lo demás, porque la religión no salva, ni las ceremonias, ni los ritos, solo salva a Jesucristo en el corazón. Y Juan les habló fuerte y les aclaró, no es que huyan de la condenación ni del infierno, es que hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y no comiencen a decir dentro de ustedes mismos, tenemos a Abraham por padre, porque Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Sabe lo que quiere decir esto? La ceremonia, la religión, el templo, los diezmos, la Biblia debajo del brazo, de nada sirve si no se vive lo que se cree, lo que se oye, si no hay frutos, si no se hacer pues frutos, o sea, que haya consecuencias de esa relación tuya con Dios, de ese arrepentimiento, de ese acercamiento tuyo a Dios, porque podemos llevar 80 y pico de días encerrados, a medias o completamente, como sea el caso de cada uno, y no estar listos para la vida si no empezamos a hacer aquello que Dios ha estado esperando y empezamos a dar frutos dignos de la relación que decimos que tenemos con Él, del título que nos ponemos como cristianos, hijos de Dios, pastores, evangelistas, lo que seamos. De nada a mí me sirve todo lo que hago si no doy fruto digno de arrepentimiento. O sea, si no vivo de una manera que se note que es la consecuencia de un cambio de actitud, de un reconocimiento de la necesidad de Dios en mi vida y de una forma diferente de vivir. ¿Cuándo vamos a empezar a vivir diferente? ¿Cuándo vamos a dejar de maltratar? ¿Cuándo vamos a dejar de ser ásperos? ¿Cuándo vamos a dejar de pretender que las cosas llenen lo que las relaciones solamente pueden llenar? Y la principal y mayor de ellas, la relación con Dios. ¿Cuándo vamos a hacer frutos dignos de arrepentimiento? ¿Cuándo la gente con nuestros frutos va a poder saber quiénes somos? Porque la vida misma nuestra lo manifiesta. Es tan doloroso para mí como pastora no ver frutos dignos de arrepentimiento que yo a veces me meto en oración en el corazón de Dios, y hoy me dio tanto llanto orando porque yo veía y sentía el dolor de la gente buscando algo que le dé sentido a su vida, pero a la vez el dolor del corazón de Dios viendo que no lo consideran Él, esa primera opción, esa respuesta a la pregunta existencial de su alma, y ese que puede consolar todos los dolores, que puede sanar todas las heridas y que puede transformar todos los escenarios de angustia en escenarios de visitación, de gloria, de presencia divina. Aleluya. Y Dios nos está llamando a esos frutos dignos de arrepentimiento y a no creer. Esta gente se consideraban hijos del padre Abraham, que era el padre de la fe, que es donde se origina el judaísmo, el pueblo de Dios en Abraham, que luego tiene al hijo Isaac, que luego tiene Isaac a su hijo Jacob, que luego viene a ser el padre de las 12 tribus de Israel, porque a Jacob se le cambia el nombre por Israel. O sea, todo ese linaje hasta Jesús comienza con la fe de Abraham. Y esta gente se consideraban hijos de Abraham, y Juan el Bautista les estaba diciendo, ser hijos de Abraham no es suficiente. O sea, primero les dice que la ceremonia no es suficiente, que tiene que haber un fruto digno de ese arrepentimiento que vienen a buscar en la ceremonia, pero que solo lo da Dios, y que si lo da Dios hace que fructifique, que cambie de vida. Aquí entonces les está diciendo que ser hijo de Abraham no es suficiente. O sea que la fe no es suficiente. Bueno, si fuera una fe completa, sí, porque la verdadera fe, la fe completa es creer
confiar y obedecer. Si tú crees en Dios pero no confías en Él, no tienes una fe completa y salvadora. Si tú crees en Dios y confías en Él pero no lo obedeces, no eres templo de Él. Porque como te decía un par de semanas atrás, Jesús dijo, el que crea en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Si alguno me ama, obedezca mi palabra, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, la fe está bien ligada a la obediencia. Tú no puedes decir que tienes fe si no crees, si no confías y si no obedeces. Eso es una fe salvadora. Y por eso Juan el Bautista se atreve a decirle que los están llamando a un bautismo para arrepentimiento, pero que la ceremonia no es suficiente, que hace falta fruto. Y ahora le está diciendo que la fe no es suficiente, que ser hijo de Abraham no es suficiente, que hay que entender el kairos, el momento histórico que están viviendo, que es Él preparando el camino para que entiendan que Jesús es el Señor y Salvador que viene a salvarles. Porque de lo contrario, de nada serviría ser hijos de Abraham. Hay que ser hijos de Dios. O sea, es como volver a decir, la religión no basta. De hecho, esta gente, por ejemplo, el sacerdocio venía por Aarón y por la tribu de Leví. Iban heredando la religión, las posiciones, los ministerios, los títulos y el considerar su linaje santo, pueblo de Dios, por ser descendientes de Abraham y luego de David. Y Juan se está atreviendo a decir que nada de eso es suficiente si ellos no comprenden el momento que se está viviendo y disponen el corazón para recibir al rey que viene detrás de él y al cual él le está preparando el camino. O sea que nada de lo que hayamos hecho hasta aquí, si no se ha traducido en una disposición de corazón para dejar que Jesucristo tome todo control en nuestra vida, no nos va a servir de nada. Aunque seamos pentecostales o discípulos de Cristo, o carismáticos o bautistas o lo que seamos. No importa de quién seamos hijos, no importa de qué iglesia seamos o qué religión practiquemos. Si eso no se traduce en una disposición de corazón para recibir al Rey con la actitud correcta, con la motivación correcta, para que sea nuestro Señor y Salvador, hemos perdido el tiempo. Y Juan le está diciendo a esta gente, entiendan el tiempo que están viviendo. Yo no sé si tú estás entendiendo el tiempo que estamos viviendo, pero cada vez se dicen más cosas que a los que conocemos la profecía nos dice, el tiempo que estamos viviendo es el tiempo de preparación para la iglesia dar su golpe final, su impacto final de evangelización y misiones y levantar esa cosecha final antes de la aparición de Jesucristo en las nubes. Y Juan le dice a esta gente, ya el hacha está a la raíz de los árboles, porque ya Cristo estaba entre ellos. Inmediatamente después de esto viene Juan y bautiza a Jesús mismo, que se acerca con toda esa gente y se identifica con los pecadores entrando por el mismo proceso que se le estaba pidiendo a ellos que entraran. Entonces Juan se lo está adelantando, le dice, ya el hacha está a la raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto se cortará, pero todo el que lleve fruto se limpiará para que lleve más fruto. Juan les dice claramente, todo árbol que no da fruto se corta y se echa en el fuego. O sea, Dios dio siglos de oportunidad para prepararse, para recibir al Mesías, y llegó el Mesías y muchos no lo entendieron o no les convenía creerlo o no dieron el fruto. Y después de esto han pasado 21 siglos, se ha cumplido todo lo que se tenía que cumplir y en cualquier momento sabiendo que hay variables impredecibles que nunca se podrán identificar con exactitud, pero si 99 de 100 cosas te dicen que algo es rojo, tú no puedes querer decir por un detalle que es azul. Es como cuando en un juzgado
toda la evidencia está en contra de la persona por un detalle, no se va a decir que es inocente, y al revés también. Porque toda la evidencia diga que tú eres inocente, si tus huellas están en el arma del crimen, ya eso invalida a los demás y eres culpable. Y Juan se los está diciendo. Ya ha pasado demasiado tiempo, ya el Mesías está por manifestarse, y se manifestó rápido. Pero se dijeron tantas cosas que habrían de acontecer y en 21 siglos se han ido cumpliendo, que ahora sí, que ya no para dar su vida por el pecador, sino para venir a recoger los que creyeron en él, es obvio que estamos listos para la manifestación del Hijo de Dios. Y ahora sí que más que nunca el hacha está a la raíz de los árboles. Y todo árbol que no dé buen fruto se cortará y se echará en el fuego. Y Dios quiere evitar hasta lo último que todos sus preciosos hijos, por los cuales Él dio la vida de su Hijo, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero es como a veces, aún a empujones, hay gente que no quiere entrar. Y es lamentable que Dios a veces tenga más interés que nosotros en nuestra salvación, en nuestra redención, en nuestra restauración. Porque es como cuando se va a un médico y el médico diagnostica, receta, orienta. Y yo sé de muchas personas que ni compran las recetas y otras las compran y las dejan y nunca se las beben y otros hasta las regalan. Yo he conocido personas que me han dicho, mira, tú no sabes de alguien que necesite esto, porque a mí me lo dan en veterano y yo no me lo bebo. O a mí me lo recetó mi médico y como el plan me lo cubre, pues yo lo compré, pero yo no me lo voy a beber. Defalcando así los planes médicos, pero también yendo en contra de lo que se está haciendo para tu beneficio, para tu recuperación y para tu bendición. Pues hay mucha gente que le hace eso a Dios. Pero va a llegar un día en que Dios va a dejar de empujar y de insistir. Y ese día se cortará todo árbol que no dé fruto y se echará en el fuego. Cuando la gente escuchó eso, dice que la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? La gente se angustió. ¿Tú estás angustiado en esta noche? Porque si Cristo es tu Señor y Salvador y estás viviendo en fe verdadera, en fe completa, no tienes que tener miedo de nada. Pero si estás a medias, hoy es un buen día para que le digas a Jesucristo, ¿qué hago? O ayúdame a aplicar todo lo que he escuchado que debo hacer y hace tiempo no lo he querido hacer. Y si necesitas una ayuda en oración, llámanos al 787-883-0809. Queremos orar por ti, queremos ayudarte, queremos ministrarte, queremos que tú te unas a nuestra gran familia, a la familia de Dios. Que tú pases de ser una criatura a ser un hijo, que tú pases de estar solo a estar acompañado, apoyado por nosotros y por la iglesia de Jesucristo sobre la faz de la tierra. La gente se angustió y le preguntó a Juan el Bautista, ¿qué hacemos entonces? Y Juan les contestó, el que tiene 2 túnicas, dele uno al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Juan le estaba hablando a gente pobre. O sea, no es como nosotros que tenemos 10, 20, 30, 40, 50 trajes en el closet, 10, 20 pares de zapatos, 30, 40, 50 pares de pantalla, aunque tenemos más que 2 orejas, 2 pies, un solo cuerpo, pero lamentablemente así es. Tenemos en abundancia, pero Juan le está hablando a gente pobre, a la que le dice, si solo tienes 2 túnicas, suelta una porque una es la que necesitas y dásela a alguien que está necesitándolo. Y si tienes algo que comer, compártelo con alguien que no tiene. Aún de tu pobreza da, porque el Señor se va a encargar de enriquecerte, de suplirte y de hacer multiplicar lo poco que has retenido. Esa es la matemática del cielo y no es el mensaje para explicártelo, pero es así.
da, sé generoso, comparte. Y sobre todo con aquellos que necesitan. Que tú les compartas no solamente un plato de comida caliente o un abrigo, sino que tú le compartas un rato de conversación, un rato de presencia. Hay gente que llama a uno, Dios mío, y a mí me encanta hablar con la gente, pero imagínense que yo hable 1 hora con cada uno de los que me llama. Aunque uno quiera seguirlos escuchando, no puede, porque el día tiene más que 24 horas, 8 nada más se van durmiendo, un par se va comiendo, un par se va orando. Y si uno asignara el resto de las que sobran a 1 hora por persona, pues no podría abarcar tanto. Pero cuando la gente habla mucho, que a veces yo digo, Dios mío, que mucho habla esta persona, y yo la amo y me encanta hablar con él o con ella, pero es que no me da el tiempo. Es que son gente que no tienen quien los escuche. Y a veces hay hermanas de la iglesia que me dicen, ¿qué puedo ayudar? Porque yo estoy limitada a mi casa por esto, aquello y lo otro. Y yo le doy una listita de nombres. Yo le digo, llama a esta viejita que vive sola, llama a esta persona que está bien triste, llama a este enfermo que casi no lo van a ver, para sencillamente que esas personas tengan quien los escuche. Porque a veces lo que tenemos que compartir es tiempo. Tiempo para escuchar, tiempo para reír, tiempo para llorar con el otro, tiempo para atender, tiempo para acompañar, lo que sea. Pero nadie puede decir que no tiene nada que dar, porque aún el tiempo es valioso. Y dárselo a alguien solo, a alguien abandonado, a alguien deprimido, es súper valioso. Y la primera instrucción que Juan da es, comparte lo que tengas, aunque parezca poco. Luego los publicanos también se acercaron, porque la gente odiaba a los publicanos porque eran judíos al servicio del imperio romano, cobradores de impuestos que encima que le cobraban para el imperio, sacaban una ganancia para ellos y añadían mayor pobreza a la que ya el pueblo tenía. Pero aún los malos escuchan, aún los pillos, los criminales, son gente con un corazón, con una necesidad, que uno a veces no sabe de dónde provienen esas conductas. Porque la gente herida hiere, la gente maltratada maltrata. Y si no le permiten a Cristo hacer una obra en ellos, van a seguir la cadena de maldición. Por eso es que yo enseño estas cosas, para que se rompa el eslabón que continúe el repetir de generación en generación unos estilos, ya sea de racismo, de orgullo, de maltrato, de codicia, de avaricia, de tantas cosas que dañan por generaciones las familias y no nos dejan salir del hoyo, no nos dejan ser mejores, no nos dejan ver un cambio como el que Dios quiere darnos. Y los publicanos, que eran gente considerada mala por ellos, como tantos que nosotros considerábamos malos porque se portan mal, son gente con una necesidad que uno no sabe de dónde proviene esa maldad, esa mala conducta, esa mala actitud, y que solo presentándoles a Cristo puede haber un cambio, puede haber una mejoría, puede haber un nuevo nacimiento, puede haber una restauración. Y los publicanos parecían ser lo más malo de la sociedad porque estaban al servicio del imperio, pero también oyeron y también quisieron saber qué hacer. Y Juan el Bautista no los juzgó ni los rechazó. Juan les dijo, pues miren, ¿saben lo que ustedes tienen que hacer si también quieren este perdón, si también están arrepentidos? Bueno, le dijeron a Juan, maestro, ¿qué haremos? ¿Sabe? Estaban dispuestos a recibir una enseñanza, estaban reconociendo que estaban haciendo algo malo, que necesitaban ser enseñados, discipulados en algo diferente que lo que estaban haciendo hasta ahí. Y Juan les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, no les dijo dejen su trabajo, porque hay veces que no podemos dejar el trabajo, aunque sea un trabajo que no quisiéramos tener, porque ¿quién quería estar al servicio del imperio? Pero eso era lo que había. Juan sencillamente les dice,
sigan en su trabajo, pero háganlo con honestidad. Y hay veces que nos quejamos de nuestro trabajo y no tenemos los mejores jefes, o no nos encanta lo que hacemos, o vemos injusticia, pero el Señor nos dice que hagamos las cosas como para Dios y no como para los hombres. Que hagamos nuestro trabajo con honestidad. Y es que la falta de integridad y la deshonestidad se ve en todos los niveles de la sociedad de una forma alarmante. ¿Por qué se creen que esta sociedad está tan corrupta? Porque desde el más alto comete crímenes de cuello blanco y la corrupción se ve desde lo más alto de la sociedad hasta lo más bajo. Entonces, los que van a las cárceles y los que no tienen el dinero y las palas políticas para defenderse son los que están en desventaja. Pero Dios lo ve todo. Y Dios a todos nos dice, sean íntegros, trabajen con honestidad. Aunque no sea el trabajo mejor, pero lo que hagan, háganlo con honestidad. Hagan la diferencia en el lugar donde lo hayan puesto, en el lugar donde esté su provisión. Y los terceros fueron los soldados, que quizás eran judíos prosélitos, pero se cree que eran soldados romanos. Ellos también se acercaron, ellos también escucharon. Ellos también le preguntaron a Juan, ¿y nosotros qué haremos? Como quien dice, nosotros somos otra cosa. ¿Tenemos que también hacer otra cosa? No, para Dios todos somos iguales. Para Dios todos somos pecadores que necesitamos arrepentimiento, que necesitamos acercarnos a Él, que necesitamos alejarnos del pecado y que necesitamos un cambio. A los primeros le dijo que poco o mucho compartieran lo que tenían. A los segundos, que lo que hicieran, lo hicieran con honestidad. Y a estos les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. O sea, usa tu posición de poder para bendecir y no para atropellar. No hagas extorsión, no calumnies, no tomes ventaja de tu posición. Y conténtate con tu salario. O sea, hay gente que no está trabajando porque no quieren el trabajo como Dios mandó, fruto del sudor de su frente. Y lo que quieren es aprovechar la guira y recibir beneficios de todas partes para que cuando eso se acabe no tengan ni los beneficios ni el trabajo. Y por no ser honestos, entonces se encuentren otra vez en una situación difícil de desventaja. Y tenemos que ser agradecidos con lo que recibamos y no estar siempre en esa queja. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo decía en Filipenses, yo estoy contento cualquiera sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece? O sea, Dios me ayuda, tenga poco, tenga mucho. Dios me ayuda a ajustarme a la situación que esté viviendo para no estarme quejando, sino contentarme con lo que haya y no estar extorsionando, ni calumniando, ni pisándole los callos a nadie, ni trepando encima de nadie para obtener más a costa de los demás. Y eso se da en todos los lugares, ¿saben? Es triste, pero aún en los ministerios se dan. Gente en que tiran una bolita a rodar para desacreditar a alguien, para descualificarlo y poder él tomar su posición. Es triste. Pero vuelvo y digo, si no hay un cambio de actitud, si no hay frutos dignos de arrepentimiento, todo lo que hagamos será en vano. Si los valles no se rellenan y los montes se bajan, lo torcido no se endereza y lo áspero no se allana, no se va a manifestar la gloria de Jehová y no vas a ver la salvación del Señor. Porque eso demuestra que tú quieres asumir el poder y que tú crees que otra cosa tiene más poder que el respaldo de Dios, que la aprobación de Dios de tu vida. Y no podemos salir de este encerramiento para hacer lo mismo. No podemos. Y Juan se lo dijo claramente a la gente.
la gente estaba tan asombrada con las enseñanzas de Juan que empezaron a pensar que él podía ser el Mesías, porque parece que se había callado la voz profética por 400 años. Y de momento se escucha una voz profética en Juan el Bautista, y él se dio cuenta que la gente se estaba preguntando si él era el Cristo, y él le dijo: no, yo no soy el Cristo. Yo los bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno más poderoso que yo. Qué bueno cuando le damos la gloria al Señor, cuando sabemos que el grande y poderoso es Él, que nosotros somos solo siervos preparándole el camino al Señor en el corazón de la gente y en las sociedades donde pertenecemos. Y sabemos reconocer que el grande es el Señor. Detrás de mí viene uno más poderoso que yo, del cual yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. O sea, yo no soy digno ni de ser el siervo más humilde que Él tenga. Pero Dios no está buscando gente grande, está buscando gente dispuesta a servirle. Y los poderosos de la época de Juan, Herodes, Pilato, Anás y Caifás, fueron avergonzados por un profeta de un rural en el desierto, en el Jordán, porque fue un hombre que Dios empoderó para preparar el camino del Señor. Porque no se trata de tu título, de tu posición, sino de tu disposición para decirle al Señor: aquí estoy para lo que tú me necesites. Eso se lo dije yo un día al Señor, hace 38 años, y ha llovido, y he servido, y ha costado, pero si volvieran a hacerlo, volvería a hacer, porque nada se compara con tener al Señor, con servirle, y aún con ser el siervo más pequeño. Una persona me dijo: ¿por qué usted no hace esto y aquello para que se dé a conocer de esta y otra manera? Yo le digo: no, porque yo quien quiero que sea conocido es Cristo, no yo. La figura que tiene que sobresalir es la de Cristo, no la mía. Y Juan supo tomar su lugar y dijo: yo no soy el que es el que viene detrás de mí, que no los va a bautizar en agua como yo, ese los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Por eso es que insistimos en esta doctrina del avivamiento, porque la meta siempre fue que Jesús viniera a salvar a la gente y a llenarlos de su Espíritu Santo. Yo no sé por qué queremos dejar el evangelio a mitad. Y Juan fue más claro y le dijo a la gente: su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. El aventador era como un tenedor gigante de madera que se usaba para mover el trigo, para que la paja liviana cayera o se la llevara el viento. Por eso era aventar el trigo, que con el viento la paja volaba. Entonces el trigo era guardado en el granero y la paja era quemada en el fuego. Y Juan está usando una imagen de algo que ellos conocían bien, hablando de Jesús. O sea, ya viene el Mesías, que tiene el aventador en su mano, que limpiará su era, guardará, dice, su era, su trigo en su granero. Juan estaba diciendo: todo pertenece a Él. Por eso yo predico, pero Él es el que salva, Él es el que sana, Él es el que suple, Él es el que hace. Porque todo es de Él. Y Juan lo dijo: Él es más poderoso que yo. Él tiene el aventador en su mano. Él es el que va a limpiar su era. Él es el que va a guardar su trigo en su granero. Ojalá tú seas ese trigo. Y no esa paja que quemará en el fuego, que nunca se apagará. Es que es tan claro el evangelio. Y nosotros nos hacemos los indiferentes, los ignorantes, los no, ¿cómo se podría decir? Que eso no es conmigo. Es contigo, es conmigo, y es ya. Porque con esta y muchas otras palabras, Juan exhortaba a la gente y anunciaba las buenas nuevas al pueblo.
buenas nuevas y les dijo arrepiéntanse, buenas nuevas y les dijo generación de víboras, buenas nuevas y les dijo hagan frutos dignos de arrepentimiento, buenas nuevas y les dijo tienen que cambiar la forma de vivir, tienen que compartir con generosidad, tienen que ser honestos en todo lo que hacen y tienen que dejar la queja y contentarse con lo que tengan. Pero eran buenas nuevas porque era la forma de decirle acércate a Dios y aléjate de toda cosa que pueda traerte muerte y destrucción eterna y descubre que hay un Dios que te ama, que envió un Salvador para ti y para mí y que ya tiene todo listo para venir a recoger su iglesia, dentro de la cual quiera que quiere que estés tú. ¿Quieres tú estar? Escríbenos una notita y dinos, oren por mí, yo quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Ya entendí que el templo no es suficiente. Ya entendí que la ceremonia no es suficiente. Ya entendí que el ser hijo de Abraham no es suficiente. Entendí que tengo que preparar mi vida para que el Rey se agrade de mí, entre a mi corazón, me salve y algún día me lleve con Él en gloria. Y esto lo decimos como palabra de Dios, que tú no puedes desperdiciar, que tú no puedes desoír. Y lo digo, cuésteme lo que me cueste. Alguien me dijo los otros días, no diga tal cosa para que no se eche enemigos, ¿no? Yo no quiero echarme enemigos, pero yo no voy a suavizar la palabra para que la gente esté contenta conmigo. Porque a Juan, por causa de decirle inmoral a Herodes, lo metieron en la cárcel y lo decapitaron. Porque Herodes tenía a Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Y venía de una familia inmoral, incestuosa y truquera. Y cuando Juan le dijo, lo que tú haces no está bien, él dijo, a mí el gobernante se atreve a decirme que hay algo que yo no puedo hacer, como hoy día pasa. Los poderosos se creen que pueden hacer lo que quieran y siempre van a encontrar una fianza o siempre van a encontrar por dónde salirse con la suya, o cómo evitar cárcel, o cómo salir antes, o cómo ser reelecto, o cómo el pueblo olvide. Y cuéstenos lo que nos cueste, tenemos que decirle al pecado, pecado, y al evangelio, buenas nuevas de salvación. Porque no hay por qué vivir perdido, vacío, solo, ni sufrido. Se puede venir a Cristo, al perdón, a la paz, a la sanidad y a la restauración. Así que voy a orar pidiéndole al Señor que te ayude y recordándote que todos los días, de lunes a viernes a las 7:30 de la noche, tenemos palabra de Dios para ti a través de esta misma página, la página de la Primera Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, y la mayoría en YouTube también. Oramos. Señor, te suplico en el nombre de Jesús, que como promete tu palabra, que no vuelve atrás vacía, sino que haces lo que tú quieres. Lo que tú quisiste hacer en ese y esa que me escuchó se ha hecho ahora en el nombre de Jesús. Y tú salves, y tú sanes, y tú libertes, y tú bautices con Espíritu Santo y fuego, y tú levantes todo valle y bajes todo lo que está muy alto y enderece lo que está torcido y suavice lo que está áspero y ayudes a la gente a entender que tienen que permitir que tú les des nueva vida, que tú les ayudes a venir a ti con la motivación y la actitud correcta para poder dar frutos dignos de arrepentimiento y poder de esa manera recibirte como Rey de Reyes y Señor de Señores, no solo para esta vida, sino para la vida eterna. Obra, Padre, en el nombre de Jesús, en cada vida es necesidad en esta hora.
Obra, Padre. Obra, Padre. En el nombre de Jesucristo, el Señor sana a los enfermos. Rompe las cadenas de los que estén atados. Llena de tu Espíritu Santo a tu iglesia. Y ayúdanos a pagar el precio que sea, pero a no callar este mensaje de salvación, de vida y de esperanza. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús, por el cual te doy gracias. Amén. Aleluya. Bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final del programa. Que Dios los bendiga y que pasen muy buenas noches.